Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de algo del castrismo muy interesante. Como todos sabemos, el militar Arnaldo Ochoa era un hombre muy importante en Cuba y era un militar muy ejemplar que estuvo en guerras en Angola, estuvo también en Nicaragua, estuvo en África y fue un militar ejemplar dentro de Cuba y personas envidiaban al general Ochoa, pero yo quiero hablar de algo muy importante. El general Ochoa fue ejecutado por temas de droga en el 1989, pero detrás de eso se escondía algo muy importante, que era que había rumores fuertes de que Ochoa quería derrocar a los Castro del poder, a Fidel y a Raúl del poder. Y incluso Ochoa era el hombre de Moscú, de Gorbachev en ese momento. Gorbachev llega al poder en el 85 y la muerte de Ochoa, los arrestos ocurrieron en 1989. Entonces tengo entendido que el problema con Ochoa no era lo de la droga, sino esos intentos de derrocamiento que él quería a los Castro. Y algo importante, el general Ochoa era un hombre que era el hombre de Gorbachev, de Moscú, para llevar las reformas en Cuba, las reformas económicas en Cuba y echar para adelante Cuba. Y yo les voy a decir algo, dentro del castrismo, si Ochoa hubiera asumido, hubiera derrocado a los Castro en el 89 o en el 90 o a principios del 91, Cuba hoy fuera muy diferente a lo que es hoy. Hubieran habido grandes avances con Ochoa porque Ochoa era un reformador, una persona que tenía visión y era un hombre disciplinado, un militar exitoso, una persona que era una persona brillante en el sentido de que era un hombre disciplinado, exitoso, hacía bien lo que hacía y seguro si él gobernaba Cuba iba a ser tan efectivo como era como militar. Era un hombre inteligente, era un hombre que era muy bueno en su trabajo y bueno, podía tener las condiciones para llevar a cabo una, un desarrollo en Cuba y hacer grandes reformas económicas importantes. Y algo que yo quiero resaltar, que yo quiero resaltar es lo siguiente. La caída de la URSS fue inevitable, pero si la URSS hubiera obvio, se iba a caer la URSS, aunque Ochoa tomara el poder, pero hay algo importante. Ochoa, si la URSS hubiera caído, después ¿saben qué hubiera hecho? Hubiera hecho reformas más profundas que la que Gorbachev hizo en la Unión Soviética. Hubiera hecho reformas a lo chino, hubiera hecho reformas de capitalismo chino más profundo y en Cuba hubieran habido un capitalismo al estilo chino, incluso tal vez un poco al estilo de Vietnam también, hubiera habido grandes cambios. Y yo creo que Ochoa era lo mejorcito del castrismo para gobernar Cuba. Yo creo que era la mejor opción, mejor que Raúl Castro, mejor que Fidel Castro, mejor que Ramiro Valdivieso, mejor que Díaz Canel, aunque no tenga poder, mejor que todo ese grupo de Almeida, mejor que todos ellos. Yo creo que si Ochoa hubiera tomado el poder, Cuba no estuviera tan mal hoy, hubiera avanzado mucho. ¿Por qué? Porque Ochoa era un gran militar, era un gran profesional, era una persona disciplinada que había tenido éxito y ese perfil de militar, de autoridad, lo relaciono mucho con tener éxito en el poder. Él podía llevar a cabo esas reformas porque era un líder, era un tipo que hacía bien lo que hacía y tenía liderazgo. Y para llevar a cabo un buen gobierno tienes que tener liderazgo y autoridad y deseos de cambio, algo que tenía Ochoa, que era brutal. Él hubiera sido un hombre importante en la historia de Cuba. Después de 30 años de dictadura castrista, se hubiera caído el régimen de los Castro en el 89. Y bueno, lamentablemente eso no ocurrió y el general Ochoa lamentablemente murió, lo fusilaron, pero bueno, yo creo que Cuba hubiera cambiado mucho si Ochoa hubiera llegado al poder
en Cuba. Y nada, hasta la próxima. Un placer. Y recuerden una cosa, Ochoa tenía algo que Fidel Castro no tenía, que era una mente reformadora, una mente que él decía, esto no puede seguir así y hay que seguir adelante. Esa era la diferencia clave entre Ochoa y Fidel. Ochoa era un tipo con visión, en cambio Fidel era un tipo que quería quedarse en donde está, siempre. Hasta la próxima.